Sebastián Santamaría, de la Iglesia Puritana Reformada en Argentina. Les saludo, que la gracia del Señor sea con todos ustedes y con su familia. Bueno, en este segundo video quiero hablar un poquito acerca de por qué nuestra iglesia se llama Puritana y Reformada, ya que muchos han preguntado acerca de esto. Sabemos que nuestra generación ha olvidado su historia, de dónde venimos, por qué la iglesia conocida como iglesia evangélica o iglesia reformada ha abandonado a tal punto sus principios esenciales, sus principios bíblicos esenciales, y ha olvidado su historia y ha comenzado a repetir los mismos errores que antaño se han cometido por causa de haber olvidado de estos principios básicos. Nuestra iglesia se llama Reformada, remontándonos al siglo XVI, donde tuvo lugar la Reforma Protestante, junto con Martín Lutero, Juan Calvino y tantos otros reformadores, pero para nombrar básicamente estos principios, en Edimburgo, en el siglo XVI, Martín Lutero fue quien despertó, Dios despertó al ver la corrupción de la Iglesia de Roma, y clavó las tan conocidas 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Esos golpes de martillo no golpearon solo las puertas de Wittenberg, sino que golpearon el corazón de la cristiandad, que estaba sometido a los caprichos y a las tradiciones de los hombres, a las tradiciones del papismo romano, el cual los oprimía y vendía la salvación por dinero. Esto no debe parecernos algo extraño a nuestro tiempo. Nuestra generación está viviendo algo tan igual a las indulgencias de Roma, cuando vemos tantos obreros fraudulentos en las llamadas iglesias evangélicas de hoy en día, gente que está vendiendo la salvación, vendiendo milagros, vendiendo su ministerio por dinero, pidiendo ofrendas desmesuradas y prometiendo la salvación, o prometiendo sanidad, o prometiendo la obra de Dios por dinero. Asimismo, en aquel entonces la iglesia de Roma decía que al caer una moneda en la ofrenda de las indulgencias, un alma salía del purgatorio. Esta misma venta de indulgencias se está haciendo en muchas iglesias actuales, cuando le dicen a la gente que si usted necesita un milagro grande, su ofrenda debe ser grande. Esto es totalmente una locura. Lo que hizo Martín Lutero no solo protestó contra las indulgencias de Roma, sino que también protestó contra toda la deformación de la doctrina que se había dado hasta ese entonces. Luego de Martín Lutero, Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma, sistematizó las doctrinas reformadas. El compendio de doctrinas que él sistematizó sirvió a la cristiandad siguiente para tener bases históricas, teológicas fuertes, fundadas en la sola escritura. Este fue uno de los gritos, por así decirlo, de la Reforma protestante: volver a las escrituras. Y eso es la Reforma, no crear algo nuevo, sino volver a la forma bíblica, ¿sí? A la forma escritural.
sola escritura era volver a los principios bíblicos. Y quiero compartirles un pequeño versículo en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice de esta manera: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Quiero aprovechar este video para decirle a nuestra generación que aún no ha despertado al ver tanta corrupción y tanta mugre dentro de las iglesias, tanto deformación de las doctrinas, que paren en ese camino. Así dice el Señor por medio de su profeta Jeremías, que llamando a su pueblo y a los pueblos a frenar. Frénense por el camino que van, que es un camino ancho y un camino corrupto. Deben frenarse y preguntar. Oigan, debemos preguntar cuál es el camino el cual nuestros padres, aquellos fieles hombres después de los apóstoles y siguiendo la historia de toda la iglesia, cuál fue el camino por el cual ellos anduvieron. Y nosotros frenarnos y mirar cómo estos hombres piadosos guardaron la escritura y volver nosotros también a la palabra de Dios. Las sendas antiguas no se refiere a un momento histórico, sino se refiere a la verdad, pura y exclusivamente a la verdad divina. El Evangelio, que es el único poder de Dios para la salvación de los hombres, el cual nosotros no nos avergonzamos de predicar, porque predicamos a Cristo como el único medio de salvación. Hoy en día, como en aquellos días antes de la Reforma, se está predicando salvación por obras, se está predicando un evangelio de Balaam, un evangelio que es contaminado no solo en doctrinas, sino que experiencialmente se busca, ya rozando el hinduismo, el budismo, se buscan experiencias trascendentales. Por otro lado, tenemos iglesias psicologistas buscando solamente aquello que es humano, aquello que para que te sientas mejor, para que vivas mejor el hoy. Sin embargo, todos estos caminos anchos no llevan a Dios. Debemos pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas. Pero igual que en aquel entonces, mucha gente hoy dice: no andaremos. Se les está comunicando acerca de estas sendas antiguas, y en verdad hay muchos grupos que Dios está levantando en diferentes lugares, hombres y mujeres celosos por la escritura, celosos por la verdad, que al darse cuenta de la corrupción y al no soportarla más, se han frenado en los caminos y han querido investigar la historia de la iglesia, y al ver la historia de la iglesia y la doctrina que la iglesia siempre creyó, ellos se han vuelto a las verdades espirituales esenciales. Por tanto, tenemos esta gran necesidad de volvernos a las sendas antiguas. ¿Y por qué nos llamamos puritanos? Reformados porque volvimos a la forma escritural y bíblica, volvimos a la hermenéutica histórica y teológica, pero también puritanos por aquella segunda reforma en el siglo XVII, el cual se dio por causa de que la siguiente generación después de la reforma se quedó como tranquilos. Nuestros padres ya alcanzaron la reforma,
lucharon, pagaron con su sangre, mas parece como que había quedado todo tranquilo. Más los reformadores que se levantaron en ese entonces, a los cuales se le comenzó burlonamente a llamar puritanos, eran hombres y mujeres piadosos que no estaban conformes con lo que se había logrado hasta entonces, y tomando las bases calvinistas, las bases y los principios de la reforma, buscaron la reforma en la familia, en la iglesia y en el Estado. Para ellos la vida era una vida para Cristo. El principio fundamental por el cual ellos existen y por el cual los hombres fueron creados fue y es para que adoremos al Señor. El principio y esencial por el cual nosotros somos salvos es para que adoremos al Señor. Entonces hace falta en nuestra generación una reforma de la adoración. La adoración va más allá del canto congregacional, la adoración va mucho más allá y tiene que ver con todo lo que hacemos en la vida. San Pablo dice que aunque tomemos un vaso de agua, debe ser hecho para la gloria de Dios. Nuestra adoración debe incluir todas las cosas que hacemos en la vida. Lo debemos hacer como y para el Señor. De manera que de forma breve nosotros tomamos estos principios de la Reforma, por eso que nuestra iglesia se llama puritana y reformada, y porque también se llama en Argentina por causa de que nosotros buscamos que en nuestra nación se comience una reforma dentro del pueblo de Dios y que haya un celo santo. Principalmente debemos reformarnos nosotros y pararnos del camino que estamos andando, examinarnos a nosotros mismos, nuestro corazón, si en verdad estamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas buscando al Señor, buscando su rostro, buscando sus caminos y viendo por la palabra de Dios si lo que se nos está predicando es la pura y exclusiva verdad del Evangelio o si se nos está predicando humanismo, liberalismo y otras cosas fuera de la Escritura. Por tanto, hermanos, aunque el video sea bien corto, quiero invitarles a seguir con nosotros en esta serie de videos que vamos a ir publicando, y claro que después de esto surgen muchas preguntas y muchas cosas por las cuales vamos a responder, y también quisiéramos luego entrar un poquito más de lleno en lo que se refiere al puritanismo, sus doctrinas, su teología, su práctica, cómo ellos vivían y practicaban. Por tanto, hermanos, les agradezco por este breve tiempo y por mirar este video. El Señor sea con todos ustedes y hasta